sembrar el amor y respeto al derecho penal en las futuras generaciones. ¿Cómo veía la justicia cuando era niña? Y si tenía que pelear por una injusticia, no me quedaba callada. Estuvo de acuerdo que a mí me gusta el derecho penal, por ejemplo. Yo soñaba que yo sea diplomática, con mi carácter difícil. Doctora, muchísimas gracias. La doctora María Paulina Araujo Granda es doctora por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Ha publicado aproximadamente 15 obras, 13 artículos y le han otorgado alrededor de 6 reconocimientos y premios a nivel nacional e internacional. Es abogada, docente, autora, coautora de libros y publicaciones y fundadora del estudio jurídico Araujo y Asociados. Esto es un breve resumen de todo el perfil profesional y académico que mantiene la doctora. Le damos la bienvenida y también el agradecimiento por compartir este espacio con nosotros. ¿Por qué hago esta breve introducción a su perfil? Porque vemos que más allá de haber ejercido su profesión como abogada, ha tenido bastante injerencia en lo académico. ¿Por qué ha sido importante para usted como abogada ocuparse más allá de sus casos y de sus clientes? ¿Cuál ha sido su objetivo al generar estas obras académicas de investigaciones jurídicas? Bueno, muchísimas gracias. Me siento honrada con la invitación, compartir con ustedes este espacio. Y contestando su pregunta, pienso que como pilar de vida siempre quise enseñar, porque a través de la educación y transmitir herramientas de conocimiento, se están forjando las nuevas generaciones de abogados. De ahí que para mí la docencia es un punto central en mi vida. Es mi cable a tierra, es mi motivación incluso para los casos que yo llevo, les permita ver a mis alumnos que el derecho penal no se queda solo en la teoría, sino que también va de la mano con una praxis ética. Saber que los abogados coadyuvamos a la justicia. Y para eso, qué mejor contar con las herramientas que las vemos en clase y que me gusta complementarlas con mis obras, que tengan siempre a la mano un aporte jurídico nacional. Y no siempre se tenga que acudir a libros extranjeros, sino que se vea que en el Ecuador puede haber buena producción jurídica y qué mejor surjan teorías y debates nuevos que partan de nuestra realidad, no copiar lo ajeno. Entonces, para mí, la docencia, perdón que sea muy repetitiva, es una gran parte de mi esencia. Desde pequeña quise ser profesora y no entiendo enseñar el derecho sin practicarlo, sin comunicarlo y sin generar un debate. Es lo lindo de las ciencias sociales, no son exactas y siempre están sujetas al mejor argumento y al mejor momento histórico que se acople a las varias teorías que se han esgrimido a lo largo de la historia. Entonces, sí, nos queda bastante claro que la enseñanza, la docencia, de alguna manera también es trascender. ¿Qué tan difícil ha sido esto? ¿Qué tan difícil ha sido generar obras académicas, investigar y al mismo tiempo ejercer como abogado? Porque hay veces en las que uno como abogado le queda muy poco tiempo más allá de sus casos, del estudio de sus casos. ¿Qué tan difícil es inclusive al mismo tiempo tener esta injerencia en la academia, enseñar, investigar? Bueno, como la enseñanza realmente me encanta preparar clases, ahora con la nueva realidad que tenemos ha implicado quizás triplicar el trabajo, que uno tiene que poner todas las herramientas para lograr captar la atención. Y yo pienso que la enseñanza me ha sido más sencilla que el libre ejercicio en el ámbito penal. Porque como me gusta mucho enseñar, tengo mucha química con mis estudiantes, son mi kriptonita. O sea, yo frente a estudiantes me derrito. En cambio, en el ámbito de libre ejercicio, ¿qué me supone? Bueno, ya llevo ejerciendo más de una década
pero es enfrentarse a una sociedad que primero parte que el derecho penal es exclusivo de hombres. Y segundo, si bien no me gusta generalizar, pero es una pauta, que es el varón penalista y adicionalmente el que más artimañas tiene frente a la justicia. Entonces, que una mujer se enfrente al ámbito penal con igualdad de armas y adicionalmente con la norma en la mano, con ética, aplicando criterios de deontología, sencillo no es. Hasta ahora me pasa, por ejemplo, yo voy a alguna diligencia judicial y a veces me dicen, bueno, ¿y usted asistente de qué abogado es? O sea, una situación, ha habido jueces que me han mandado a la cocina, otros que cuando yo he hecho alegaciones me han dicho, no sé, deberías casarte, tener hijos. Entonces, yo lo veo más allá del tiempo que tenga que invertir en la docencia y en el libre ejercicio, el desgaste y la lucha ha sido más en la praxis del derecho en el Ecuador que en la docencia. En la docencia he sido una persona con mucha suerte porque he tenido alumnos brillantes, superan al maestro y eso siempre es lo que uno busca y que han sido muy gratos en receptar los conocimientos que se les quiere dar y la verdad para mí, mi momento de sentir que aporto al Ecuador, si bien cuando ejerzo, tratar de defender causas justas, es cuando logro sembrar el amor y respeto al derecho penal en las futuras generaciones y en el ámbito de posgrado, generar una seriedad de producción de conocimientos. Uh-huh. Sí, justamente era mi impresión como tributarista. Yo sí veo que inclusive la materia penal es un poco más, es vista como para hombres y esto nos lleva a otra pregunta. El derecho se nos enseñó desde la doctrina jurídica de personajes masculinos. ¿Cree usted que hubiera sido distinto si nos hubieran enseñado con base en doctrina jurídica hecha por figuras femeninas? Porque siempre nosotros aprendimos, escuchamos muchos hombres desde la escuela del derecho, pero ¿qué pasa cuando no hemos escuchado ni una sola mujer jurista en los primeros años de nuestras aulas en el derecho? Bueno, yo tuve la suerte que cuando ingresé a la Universidad Católica, quien estaba en el decanato de la Facultad de Derecho, la doctora Jimena Moreno de Solines. Entonces, mi primera impresión fue que la autoridad académica de mi facultad, una mujer. Sin lugar a dudas, conforme se sigue avanzando la carrera, los semestres, la mayoría de profesores eran hombres. Es más, por la rama del derecho que me incliné, el derecho penal, el 98% de docentes hombres, salvo la doctora Pilar Zacoto, que adicionalmente me formó en criminología. Entonces, ese primer abordaje sí, pero eso a mí me motivó, más que generar un tipo de desventaja, me generó más la gana de querer incursionar en ámbitos del derecho que se creían exclusivos o para hombres o con ciertas personalidades de litigio. Entonces me motivó mucho más ver, bueno, se necesita esa intuición, ese compromiso, responsabilidad y pasión que tenemos la mayoría de mujeres y qué mejor llevarlo eso al ámbito del derecho que mayor respeto a los derechos humanos requiere, que es el ámbito penal. Uh-huh. ¿Podría usted tal vez compartirnos algunos se me ocurren, 3 hitos importantes que han sido para usted, que han aportado tanto a su nivel profesional y personal de ser factible? Bueno, para mí es mi familia. Mi hito fundamental es que yo vengo de una familia trabajadora. Mi papá y mi mamá, a mi hermano y a mí, nos dieron lo necesario para vivir, nunca nos sobró. Es más, siempre tuvimos una mamá que calculaba mucho los gastos al mes. Vivíamos por el sur, en los condominios Patria. Y esa visión de familia, de trabajar, de unidad, de transparencia, de honestidad, marca a mí un hito en que para mí la experiencia y el trabajo es un proceso paulatino.
A Ujú. veces se cree ya en las épocas actuales que quien es exitoso es quien de la noche a la mañana con el derecho hizo millones. Podrá ser legítimo ese punto de vista, pero yo siempre ese hito de trabajar, ser ahorrativa, pagarme mis estudios, trabajar desde los 15 años y así poco a poco construir ahora mi firma de abogados, seguir enseñando mis obras, es ese proceso. Considero que incluso los años le brindan la experiencia necesaria que le permite ver la vida de otro modo, calmarse, no ser tan pasional de que es blanco o negro, y así poder dar soluciones prácticas y que ayuden en la justicia. Ese como primer punto. Un Ujú. segundo hito para mí es mi educación. Siempre adoré estudiar. Nunca me tuvieron que perseguir para que estudie o me comprometa. Adoré y espero morir estudiando. Los libros, el comprometerme, querer saber más, es algo que lo llevo desde la primaria, secundaria, universidad y recién terminé mi PhD e intenté seguir con ese ritmo. Más aún el derecho que es cambiante, nos obliga a estar siempre Ujú. actualizándonos, viendo cómo se puede innovar también. Y un tercer pilar, y que quizás mucha gente no lo sabe, es que cuando yo empiezo la carrera, empecé a trabajar en el ámbito de la justicia pública bastante joven. Yo entré a la Corte Suprema de Justicia, en la segunda sala penal, trabajé varios años ahí, luego fui a la Fiscalía General del Estado un año, y ahí sí decidí ya no estar en el ámbito público, pero a mí me marcó, y me marcó para bien, porque conocí gente que tiene una modalidad de trabajo brillante, honesta, trabajadora, se quedaban más de tiempo pensando siempre en el usuario. De ahí que me es muy grato también saber cuando voy a fiscalía, a la corte, toparme con ex compañeros que compartimos vivencias de vida, nunca nos sobró, amamos y respetamos nuestro trabajo y eso me marcó también. Y me marcó porque conozco la administración de justicia desde dentro, ahora coadyuvo desde la parte privada de libre ejercicio, pero para mí fue una muy gran escuela y una gran escuela humana, desde jefes impecables en conocimientos y de vida impoluta, hasta funcionarios judiciales y de fiscalía, realmente de sacarse el sombrero. De esa gente de la que nadie habla, de la que no tienen una cámara atrás, pero están día a día dando un trabajo por el país. Destaco dos elementos muy importantes, doctora. En primer lugar, usted al hablar de su familia hablaba un poco de cuando era niña. ¿Cómo era Paulina Araujo cuando era niña? ¿Cómo veía el derecho? ¿Cómo veía la justicia cuando era niña? Bueno, fui buena alumna, pero mi conducta pésima. ¿Por qué? Porque en la primaria y la mitad de la secundaria estuve en un colegio de monjitas. Claro, se tenía que seguir la tradición familiar. Y yo siempre fui muy contestataria. Por ejemplo, desde el kinder nos tomaban la foto del fin del curso del jardín de infantes lavando un pañuelito, había que cocinar las galletas. Y me molestaba. Yo decía, ¿por qué esperan que esto sea mi imagen? Desde el kinder. Ujú. Entonces siempre estuve contra el sistema, que póngase la vinchita que combine con el zapato. Otra cuestión que yo también consideraba ilógico, como para hablar de una vida contenta y feliz. Entonces sí, tengo que decirle, siempre fui peleona, soy muy franca. Ahora intento ser un poco más controlada porque bien sé que uno, por más carácter que tenga, no tiene el Ujú. derecho a herir a nadie, pero mis ojos me delatan. Soy tremendamente franca. Y eso yo lo llevo desde pequeñita. Y si tenía que pelear por una injusticia, no me quedaba callada. Si había reglas que yo consideraba que no aportaban, la rompía y no tenía empacho en asumir alguna consecuencia, algún castigo. Ujú. Siempre he sido muy de respetar mi libertad y esto no siempre ha sido sencillo,
porque para mi familia, es una familia tradicional, también ver que yo nunca quise ser mamá y lo tuve clara desde siempre. Yo me veía con mis libros, dando ponencias, trabajando, nunca me vi siendo mamá. Y eso a veces también a las familias no gusta. Mi mamá nunca estuvo de acuerdo que a mí me gusta el derecho penal, por ejemplo. Yo soñaba que yo sea diplomática, con mi carácter difícil. Pero sí, he remado contracorriente, porque yo pienso que una mujer puede ser plena también con lo que escoja, sea la maternidad, sea el matrimonio, sea el ámbito netamente intelectual, lo cual a veces en nuestra sociedad no es muy bien visto, pero no he tenido problema en sentar mi criterio, defender mi postura y avanzar. Ahora ya es un poco más sencillo. O están hechos al dolor o prefieren ya no decirme nada. Pero desde pequeña he sido muy amante de los animales y muy enfocada en que quiero mi vida profesional. Quiero dejar huella en ese sentido. Y en mis alumnos, más allá de una huella profesional, una huella de querer ser mejores, de que mi vida les narre una posibilidad de trabajar fuerte, ir subiendo de a poco, ir haciendo un nombre, manejarse con ética y que quede el nombre de uno recordado con cariño y con respeto. Usted inclusive comenta acerca del servicio público, para ser bastante específica. Eso en términos de corrupción actual, en términos de servir a la ciudadanía, yo le entiendo muchísimo porque yo también fui parte del servicio público y también conocí funcionarios de los que nadie habla, pero que hacen debidamente su trabajo, que son funcionarios de lujo. ¿Usted cómo lo ve? ¿Qué tan importante es impulsar a este tipo de funcionarios? Es justamente destacar la labor que ellos hacen. ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Para qué fin? Justamente para tratar temas de corrupción, porque yo creo que parte de aquello, parte del servicio público. Bueno, lo importante es siempre tener claro que cuando uno accede al servicio público es para servir. Es más, en muchas ocasiones puede ser visto como un sacrificio que uno hace en favor de la colectividad, sacrificio de tiempo, sacrificio de tranquilidad, a veces el trabajo desborda, pero hay algo que se debe decir y que quizás sea bueno hablarlo para que se cambie. Hay muy buenos funcionarios y que dentro de sus aspiraciones tienen ascender, pero ascender de una manera transparente, sin necesitar de la palanca o que ya hay una persona asignada sin tener el mismo manejo de los temas. Yo salí de la función judicial por eso, porque yo quise ascender de ayudante judicial 3 a oficial mayor y el concurso fue toscamente entregado a otra persona, como era a nivel de Corte Suprema. Muchos colegas abogados me dijeron, tienes dos opciones, Paulina, quedarte callada, porque es así, o poner una queja al pleno de la Corte, pero ten seguro que te van a perseguir. De hecho, eso pasó. Puse la queja al pleno y luego tuve que renunciar porque quienes en ese momento fueron jueces y que sabían muy bien, actuaron mal, lograron que una persona se vaya. Y eso lo hablo desde mi experiencia personal. Parte de garantizar buenos funcionarios y buena administración pública es que quienes están ahí sepan que su trabajo se va a reconocer, esas hormiguitas de las que nadie habla, y puedan seguir ascendiendo, sientan ese reconocimiento de su trabajo, más allá de palabras de que está bien o mal lo que hicieron, sino que vean ese resultado a través de una evaluación transparente. Y también desde las sociedades de afuera y que queremos motivar quienes ingresen a la función pública, hacerles ver que no se puede. Si es que lo que buscan es fama, dinero fácil, no son madera de funcionario. O sea, y eso desde fuera hay que hacer notar que la función pública es algo serio. Si yo me equivoco en mi trabajo, tengo que ser mucho más responsable, yo puedo afectar a una o varias personas.
y que adicionalmente esa calidez que yo tengo que brindar al usuario si es que tengo contacto, o esa prolijidad de hacer lo más que pueda porque hay gente que está esperando, eso requiere, no cualquier persona está dispuesta a eso. Hay personas que solo quieren, ya le digo, un tema económico y como saben que de tal hora a tal hora igual les van a pagar el trabajo, no se esmeran en que sea de calidad. Pero si se hace ver que tienen que tratar con toda la ciudadanía y que cada funcionario es una parcelita de representación del Estado, es el Ecuador hablando, actuando a través mío. Si es que uno empieza a motivar hacia la gente, créanme que está garantizando desde las universidades, motiva que sean funcionarios públicos pulcros, pero de las instituciones públicas, de una vez por todas, desterrar ese favoritismo o esa paga de favores a través de cargos, que es gente que luego no va a dar un buen trabajo a la colectividad. Sí es, estoy totalmente de acuerdo, sobre todo porque, claro, al menos es posible que los funcionarios que no se encuentren capacitados también busquen escalar de estas maneras. Y por eso también considero yo que además deben sentirse aptos para el puesto. Por supuesto. Comentaban en algún momento que el primer acto de corrupción de un servidor público es aceptar un puesto para el que no se encuentre preparado. Exactamente, sin lugar a dudas. Esto nos lleva a nuestro siguiente bloque de preguntas con un poco más de enfoque en género que con anterioridad usted ya mencionó algo al respecto. Actualmente ya tenemos acceso a doctrina jurídica creada por mujeres juristas. Considerando esto, ¿usted cree que el derecho se lo enseña o se aprende de una manera distinta? ¿Cree que hoy por hoy el tener acceso a doctrina de mujeres juristas marca algún tipo de evolución en el derecho? Bueno, más allá de la doctrina o el acudir a una fuente bibliográfica externa, pienso que mujeres estemos frente a la academia, mujeres estemos en el libre ejercicio, ese ejemplo ya manda un mensaje poderosísimo. O sea, ese ejemplo de vida, de que incursionamos y incursionamos bien, dejando una huella, trabajando por el país, pienso yo que es ya el punto en el que estamos aquí, nos quedamos y motivamos para hacer más. Sin lugar a duda, el hecho de que usted ya remita a autoras mujeres en lo que décadas atrás era imposible pensar. Es más, hoy por hoy, si usted ve tratadistas del ámbito del derecho penal mundial, mujeres, me atrevería a decirle la mayoría de manuales que nosotros tenemos aquí son hombres. Todavía nos falta caminar en ese sentido. Pero no porque falten obras quiere decir que falte capacidad. Más bien motivar que de aquí en adelante se creen más dogmáticos, teóricos, la praxis, que cada vez nos veamos más mujeres litigando en lo penal, más mujeres contando nuestra historia de vida, más mujeres motivando. Pienso que ese espejo de lo que uno puede hacer habla muchísimo más que cualquier teoría o cualquier código que se pueda enseñar a través de las aulas. Es más, la educación también está cambiando y para bien. Ya no es la memoria, ya no es memorizarme el artículo de la norma tal, sino que es una formación crítica argumentativa, en la cual lo que se busca es personas analítico-reflexivas y que sepan solventar problemas, que sepa la norma a la que hay que remitirse sin lugar a duda, pero más bien el enfoque que se quiere dar es ciudadanos y ciudadanas proactivos y que sean una herramienta en la tarea tan delicada que es la administración de justicia, sea en el ámbito privado como público. De todo lo que nos han enseñado del derecho, ¿usted considera que al enseñarnos de derechos humanos, sin tener, bueno, al menos si bien hay mujeres que ya se encuentran en la academia, pero hay muchos manuales todavía al que nos remitimos, ¿usted considera que es suficiente hablar de derechos humanos sin que mujeres juristas hayan sido parte de la formación
adopción de esta doctrina y de estos manuales, ¿usted cree que es lo mismo? No. Para Ujú, mí, hablar de derechos humanos, primero, no es algo teórico. Si hay ujú, algo que realmente nos distingue a los seres humanos de los demás seres vivientes, es la dignidad humana. Lo que hace que nos traten con un fin en sí mismo. Y los derechos connaturales a esta dignidad, primero entenderlos no como una dádiva o regalo del Estado, sino que los tenemos, pero no basta tenerlos, sino poder ejercerlos y que los estamentos públicos o privados nos permitan la garantía de los mismos. Y eso, igualmente me remito a lo anterior, ayuda mucho ejemplos de vida, libertad de trabajo, libertad de escoger el ámbito del derecho en el que quiero. Penal, aunque no les guste que sea mujer y haga penal, aquí estoy. Enseñar. Y si tienes ahora que auxiliarte de un libro que te hable del COIB en el Ecuador, escrito por una mujer, aquí lo tienes, claro que se puede. ¿Quieres un tema nuevo del que no he escrito? Qué mejor, yo te motivo. Ejerce tu libertad de pensamiento, de expresión, de creación, de reunión a través ujú, de vida, ¿no? Pero sin lugar a dudas, sí hace falta todavía en el Ecuador quienes enseñen derechos humanos desde una perspectiva de género que es necesaria. Ya yo creo que ha quedado bastante claro, y yo soy una muestra viviente, se lo digo, es muy complicado ejercer en penal siendo mujer. ujú, Y también a través de las unidades judiciales, a través de fiscalías. En fiscalía hay muchas mujeres. En fiscalía me parece a mí que es el lugar donde más mujeres yo he visto que están incursionando en el ejercicio de la acción. Pero mientras más criterios jurisdiccionales de elevado nivel tengamos, y elevado nivel me refiero reflexivo argumentativo, no tanto dentro de la escala de la función judicial, y que sean esas mujeres las que han dado la voz para un mayor ejercicio de derechos, porque reconocidos los tenemos. El problema del Ecuador es llevarlos a la praxis, a que haya igualdad real, no solo porque la Constitución me dice que se prohíbe la discriminación, sino que nos sintamos como mujeres abogadas y sentir en el sentido de realidad que estamos en el mismo sitial y vamos a ser tratadas igual que un colega hombre, sea en el libre ejercicio, sea en la cátedra, sea escribiendo libros, sea en concursos, en lo que usted quiera, pero eso es más praxis que teoría. La teoría ujú, ayuda, pero lo que necesitamos más en el Ecuador es llevarlo a la vida, ¿no? ujú. Yo siempre he tenido una teoría y al principio, al momento de preparar este cuestionario, justamente decía tal vez y sea alguna impertinencia, pero usted me lo está ratificando. Yo como tributarista, muy desde afuera del ámbito penal, yo también tengo esa percepción de que las abogadas penalistas tienen el doble de lucha del resto de abogados. El derecho penal es un derecho para hombres. Eso también lo creen muchas personas de mi propio círculo. Por qué hay esto? ¿Por qué se da usted? ¿En qué momentos ha sentido este tipo de discriminación o algún obstáculo en virtud de su género? Bueno, lo he dicho ya, hay veces solo con el físico. Bueno, ¿y usted asistente de qué doctor es? Pues es que no dicen, no, yo soy la abogada. Vengo yo, no, seguro, usted no ayuda a algún abogado. Ese tipo de comentarios Ujú, que ajá, totalmente fuera de lugar y que más bien denotan una ignorancia supina del ámbito de ciertos funcionarios respecto a que tengo el título de abogada, que vale tanto como el de cualquier otro colega. ujú, Otro punto, a veces, no siempre, me gusta seleccionar mucho mis clientes. A ujú, veces peco demasiado escrupulosa, pero no podría pararme frente a mis alumnos si es que no tengo una praxis acorde a lo que promulgo, ujú, eh, que me han insultado. Ah, cualquier abogado aceptaría esto. No, no soy cualquier abogado. Ah, me voy con el doctor tal. O mis honorarios son tal, pero el doctor tal, ni el doctor tal cobra tal cosa. Es decir, siempre es la comparación
Y en el Ecuador también hay un error grave. Se endiosa muy fácilmente a la gente y por lo general se endiosa a hombres. Le estoy hablando en el ámbito del derecho penal. Entonces, el referente del derecho penal, que insisto, credenciales académicas la pueden tener, pero en el Ecuador falta la reflexión de que el conocimiento no es propiedad de nadie. Credenciales académicas las tienen quienes estudian. Eso no es prerrogativa o propiedad exclusiva de uno, dos, tres o un grupo humano. Pero en el Ecuador, ya le digo, es muchas veces la fama, y la fama asociada al derecho penal es al que le ven siempre en las situaciones más caóticas de la vida, y a veces se cree que el buen penalista es el que engaña mejor. Y para mí hacer ver que sí hay un derecho penal en el cual, garantizando la defensa, también coadyuvo con la justicia, y es mi derecho escoger qué cliente represento en la praxis privada. Eso también ha hecho que ciertos colegas no me quieran, aunque viven de los clientes que yo no acepto. O sea, créame, yo a veces converso con mi hermano, que es mi mejor amigo, y le digo a veces que Ecuador me cansa, porque desde cositas pequeñas, aunque la gente no lo sepa, es una lucha diaria. Quizás para otra persona el hecho de que vaya a una audiencia ya le suponga funcionarios que le respeten. Para uno, he tenido que trabajar desde los 15 años, escribir 15 libros, bueno, adoro hacerlo, pero como que ni aún así uno logra estar en un sitial académico netamente, que de por sí hay otras personas que lo logran de una manera, no digo mala, sino que desde un punto de vista yo lo considero no igualitario. Y sí, el derecho penal tiene ese estigma, ¿no? De las cárceles, de lo malo, de las oficinas que huelen mal. Pero el derecho penal, si es que uno lo conoce y lo respeta, para mí es la rama más humana, la que mayor seriedad requiere, mayor rapidez para una estrategia, la que más criterio de piedad hacia los seres humanos representa. Y eso más bien no es para cualquier abogado. Y es más para las mujeres. ¿Es posible afirmar que es más para las mujeres? Yo conozco colegas, mujeres que hacen derecho penal, y si a mí me pasa algo, yo pongo mi vida en las manos de las colegas mujeres. Si usted viera, ve tal caso, compartimos, les ven cómo se leen las causas, cómo estudian el caso, con marcadores, o sea, se toman en serio, hacen suyo la situación, al punto en que usted no verá colegas mujeres que se dedican al derecho penal que van a improvisar. No digo que los hombres sí lo hagan, todo lo contrario, hay colegas hombres brillantes también, pero mujeres, ¿qué decirlo? Que no duermen, no dormimos pensando en la causa, no vemos en el cliente una fuente de, mientras le cobres honorarios no importa, todo lo contrario, nos condolemos, lloramos, peleamos, no aceptamos un no de la administración de justicia, porque estamos entre mujeres, y digámoslo, las mujeres somos de pelea, al menos quienes nos dedicamos al litigio no nos dejamos. No es, bueno, regreso mañana, no, este rato me quedo aquí. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad hablar y actuar a nombre de alguien que me confió su defensa. Yo sí quiero más mujeres en el ámbito penal, se los digo siempre a mis alumnos. Sí, sí, es necesario, es necesario. Y yo en lo personal le comento, doctora, en algún momento, a mí el derecho penal siempre me ha llamado de alguna manera, sobre todo el derecho penal económico, relacionado con delitos tributarios, naturalmente como tributarista, pero sí, o sea, justamente por este estigma, ¿cómo podemos hacer para cambiar este estigma en el derecho penal, entre los colegas penalistas? ¿Es posible que inclusive este estigma venga desde las propias mujeres? ¿Cómo podemos hacer para cambiar esta realidad? Yo creo que no creo que venga de las propias mujeres, porque sí, con los dedos de la mano se cuentan mujeres que están activamente en el litigio y que han sido reconocidas por sus buenas defensas en el ámbito penal,
Pero yo creo que no solo debe cambiar la forma de ver el ejercicio del derecho, sea el ámbito que sea, más aún el penal, desde el foro o desde el ámbito de los órganos de justicia, sino desde la sociedad misma. O sea, romper el esquema de que hay ciertos ámbitos del derecho que sí van a tono con lo que se espera del género femenino. O sea, romper el esquema de que hay límites en poner en praxis conocimiento a favor de la gente, porque eso es el derecho. Y ámbitos que requieren un manejo férreo de derechos humanos, de condolerse del dolor de las personas, de víctimas, de quien también tiene que ejercer su derecho a la defensa. Créame que eso supone un equilibrio de responsabilidad emocional y de conocimientos que me enorgullece decirlo, de quienes yo conozco, las que lo manejan de manera impecable son mujeres. Son mujeres. ¿Qué nos espera más o menos en unos 10 años, se me ocurre? Considerando que hoy ya tenemos profesoras juristas, ya tenemos mayor doctrina de mujeres juristas, ¿qué nos espera tanto en las aulas del derecho, en la academia, y así también qué nos espera en las leyes que se avecinan en unos 10 años? Con este cambio de modelo de antes solamente doctrina por parte de hombres, ahora ya doctrina por parte de mujeres, ¿qué nos podríamos esperar en unos 10 años? Yo le podría hablar, si es que yo me retrotraigo cuando yo empecé como docente, que esto es más o menos, no sé si me falla la memoria, 2006, y han pasado bastantes años, yo sí he visto y con mucha satisfacción, quizás ya puedo hablar de una década y media, de qué resultados he tenido. El resultado es estupendo. Yo, que estuve en la función judicial, pocas éramos abogadas dedicadas al ámbito penal, que hacíamos trabajo en función judicial, luego en fiscalía. Ahora hay un montón de mujeres y usted las ve también en maestrías, las ve también como profesoras. De aquí a 10 años espero que esto se multiplique, pero no solo en número, sino en que en verdad cualquier mujer que decida hacer derecho y quiera hacer derecho penal, se sienta con la libertad de hacerlo sin sentir que hay un prejuicio, que su trabajo va a ser menos valorado o que incluso del propio foro no consideran que por ser mujer puede ser brillante en el ámbito que maneja. Más bien es la sensación y respuesta social que yo anhelo cambie, porque el sentir de estar en la justicia, de ser penalistas, créame que en las aulas todos nos enamoramos del derecho penal, pero a veces hay este reparo del ejercicio, ¿no? Qué miedo, Sí. es un ámbito complicado, pero aquí estamos, las que enseñamos, las que ejercemos, para decirles, lo puedes hacer, y yo creo que el Ecuador lo necesita. Un derecho penal que ahora lo tenemos tan mediatizado, tan distorsionado, todos son leyes mal hechas, leyes aplicadas aleatoriamente o selectivamente y no con un principio de igualdad. Pero de aquí a 10 años, también ¿qué se espera? Que la gente alce la voz, que la gente haga opinión, se involucre en el país. Poco ganaríamos siendo docentes y ejercer si no ponemos nuestro grano de arena de decir, vean, comprometámonos con el país, fiscalicemos los actos del poder, coadyuvemos porque las leyes sean mejor, a veces con las críticas que se hacen en las redes sociales, los egos de ciertas autoridades hacen que se escuche ciertos cambios que podrían generar una regulación que responda mejor a la sociedad. Créanme que soy muy optimista y la vida ha sido generosa conmigo porque de los regalos más grandes que he tenido en lo profesional son las generaciones que ya he formado. Y les veo ahora en grandes cargos, muchas han salido del país, otras están en fiscalía, en función judicial, gente que también ya ha ingresado a la academia, y ellos cuando uno dice, esto sí me permite levantarme todos los días y decir que en algo aporto, que en algo uno brinda esperanza para el Ecuador.
Gracias, doctora. Gracias por transmitirnos ese deseo inclusive sobre sus propios alumnos. Esto nos lleva al último bloque de preguntas que no podíamos dejarlo a un lado relativo a la docencia. Conocemos que es una docente muy apasionada. Entonces, esto nos lleva a la pregunta de cajón de ¿qué es lo que más le gusta a usted enseñar el derecho? En el ámbito del derecho penal, la materia que amo con locura es la dogmática penal, la teoría del delito y la pena. Siempre les digo a mis alumnos que manejando la teoría, al llevarla a la práctica, uno puede ser un buen fiscal, un buen juez y una brillante o un brillante litigante. ¿Y qué decir? Un muy buen asesor parlamentario o asambleísta. Y es esa parte de hacerles ver lo serio que es el derecho penal. Derecho penal es al fin de cuentas el ejercicio del poder más duro que tiene el Estado, que es privar de derechos a quien se portó mal. Te mando preso si cometiste un delito. Teoría del delito y la pena me encanta. La introducción al derecho penal también me gusta, pero termina, eso sí, siendo un poquito teórico, pero igual disfrutan acordándose del hombroso, el delincuente nato, pero teoría del delito y la pena amo. Y ya en la parte de maestrías y de doctorado, me gusta muchísimo enseñar todo lo que es la responsabilidad penal de las empresas, ¿no? La nueva concepción de la criminalidad. Ya no es el delincuente feo y dentro de una casilla criminológica de que él parece delincuente, sino ya los white collar crimes, una delincuencia muy hábil y que por lo general sabe cómo garantizarse impunidad. Y aunque no lo crea, hay una materia que disfruto muchísimo que la gente le huye, que es metodología de la investigación. Adoro dar metodología de la investigación, porque a veces se piensa que está un poco alejado de qué dice el código o algo, pero la producción del conocimiento, sea para hacer una buena sentencia, una buena teoría del caso o una buena defensa a través de métodos y técnicas jurídicas, es algo que adoro también enseñar. Y naturalmente es importante para continuar generando obras de investigaciones. Es muy básico. Hablando un poquito, alejándome un poco de este bloque de preguntas sobre los delitos de cuello blanco. ¿Usted considera que, no sé, o sea, tenemos ya todas las herramientas, todos los insumos para aprender sobre estos nuevos tipos? ¿Qué nos haría falta? El ordenamiento ecuatoriano ya se va alejando poco a poco de los delitos comunes. Ahora vamos a ver el empresario delincuente, etcétera. ¿Usted considera que nos vamos acercando cada vez más? ¿Qué nos hace falta? ¿Tenemos ya los insumos para estudiar? A ver, aquí es importante porque el Ecuador con el Código Orgánico Integral Penal sin duda da un paso, se alinea con las tendencias de nuevas formas criminales y ahora la empresa también puede delinquir por un defecto de organización. Pero del 2014 hasta el día de hoy, ni qué decirle lo que va a entrar en vigor en agosto del 2021, en unos meses, nuestra asamblea nos debe muchísimo en lo que tiene que ver en responsabilidad penal empresarial. Y esto no lo digo porque no hayan establecido penas para la empresa. Eso lo han hecho, pero no tienen mucho criterio de lo que es la teoría del delito empresarial. Si usted lee el COI, los casi 100 primeros artículos están destinados a la persona humana. Las agravantes, las atenuantes, las penas, las causas de justificación, legítima defensa, estado de necesidad, las intoxicaciones por alcohol, que igual usted responde si libre y voluntariamente tomó. Pero usted tiene apenas 3 artículos de teoría del delito y la pena empresarial, el 49, el 50 y el 71. Se les advirtió a los asambleístas, si tú ya vas a responsabilizar penalmente una empresa, tienes que crear una teoría que responda a eso. Caso contrario, se torna inaplicable. Y quienes sí saben eso son los delincuentes de cuello blanco. Saben los vacíos de la norma, saben que no hay un criterio
como para una aplicabilidad real, y eso genera un efecto contrario. Normas mal hechas, falta de capacitación en derecho penal económico y delincuentes que saben muy bien esas falencias, le deriven impunidad. Entonces, al Ecuador le falta mucho, y mucho en el sentido de tomarse en serio este derecho penal accesorio, que es el derecho penal económico. No tiene la misma velocidad o explicación que el derecho penal clásico, del homicidio, del robo, de la estafa. No, acá usted está en un delincuente que quizás hasta paga por asesoría para que su conducta no deje rastro. De ahí que criminológicamente hablando requiere una preparación triple y las normas tienen que ser más ajustadas. Si usted ve los nuevos delitos que van a entrar en vigor derivados de la ley anticorrupción, hay uno que se llama actos de corrupción en el sector privado. Y usted le lee y es una mezcla de peculado, cohecho, concusión, pero con privados. Lo cual uno les pregunta, señores asambleístas, el 233 de la Constitución ya decía que estos delitos igual se extienden a particulares que participaron. Tipos abiertos, es todo y nada. Y eso, créame, que quien sí sabe muy bien esas falencias, la gente que quiere quedar al margen del control del Estado. Y eso a veces no se repara muy bien. Yo creo que la deuda grande en esto de delitos empresariales primero nace de la Asamblea. La Asamblea nos debe y bastante. Sí, naturalmente. O sea, creo que estamos bastante de acuerdo con eso, en que en la Asamblea naturalmente hace falta una técnica siempre de por medio. ¿Qué podemos hacer entonces nosotros como abogados ante ese tipo de, más allá de vacíos, de falta de técnica legislativa que se tiene en nuestras normas? Naturalmente ya tenemos una ley y consideramos o lo publican como si fuera lo mejor, pero vemos que hay este tipo de inaplicabilidades. ¿Qué hacemos ante esto? Bueno, ante eso y en lo penal, mire usted que hay abogados que sí manejan el ámbito empresarial que están contando los días para que entre en vigencia esta norma. ¿Por qué? Porque lo que antes fue tratado como un peculado de un particular, con la reforma va a ser un mero acto de corrupción. Y el mero acto de corrupción del privado sí prescribe y no puede ser juzgado en ausencia. Entonces, ¿qué van a hacer ciertos abogados? Pedir que se aplique el principio de favorabilidad. Ley posterior la retrotraigo porque es más favorable. Pero quitando estrategias de lo que se va a venir, tenemos que seguir hablando de las normas y pidiendo a los órganos de justicia a través de nuestros argumentos que las decisiones sean justas y sensatas. Una norma mal hecha, sí, no nos vamos a cruzar de brazos o esperar que tengan que reformarla. Bien puede un juez que dude de su constitucionalidad pedir un criterio de la Corte. O sea, sí podemos trabajar con una herramienta deficiente, sí hay manera de sustentar y en el derecho penal también hay principios que nos ayudan, pero derivaríamos en algo que socialmente a la gente no le gusta escuchar. En lo penal, cuando hay duda, tengo que favorecer a la persona procesada, tengo que aplicar lo menos grave. Socialmente sí es intolerable, porque lo que se quiere es más bien más pena, más cárcel, palo. Pero la gente está harta de esa sensación de impunidad. Pero, digo, el grave problema es que no solo es de técnica legislativa, sino que parece ser que hay ciertos asambleístas que llegan al cargo y saben muy bien derecho penal y saben que poner una ley más favorable al publicarla, esa es la que va a primar. Y a veces desde la norma hay ese criterio político de favorecer. Desde la academia tenemos que denunciarlo, estar atrás y atrás de las reformas que puede haber, intentar alzar la voz para que la asamblea lo revea o haya un veto. Y hay una ley también, digamos, que hace el presidente Lazo de la violencia digital, pero que meten todo un montón de cosas, las mezclan. Y los órganos de justicia con jueces y fiscales capacitados, créanme que también hay muchas normas que requieren un nivel elemental de justicia. El derecho penal está para los delincuentes. ¿Y eso qué implica? Quienes actuaron de forma dolosa. Los que en verdad saben que está mal
y a pesar de eso afectaron a una o a varias personas. ¿Qué podemos hacer? Unirnos todos, ¿no? Desde la academia, el ejercicio. Y yo sí tengo la esperanza. Cada vez más hay funcionarios y funcionarias públicas que se capacitan, tanto en especialidades, en maestrías. El ámbito académico en el Ecuador se mueve mucho. La gente es inquieta en el ámbito académico. Y eso es bueno porque genera debates y ya nos plantea otra manera de analizar las cosas más allá de la lectura simple de una norma, que puede estar mal hecha o creada justamente para la impunidad. Sin duda el diálogo y la docencia también le sirve muchísimo para este tipo de falencias. Para usted como docente, regresando a este bloque de preguntas, ¿cuál es el mayor desafío que usted siente como docente al tener un nuevo grupo de alumnos o a qué se ha enfrentado como para llamarlo desafío en la docencia como tal? A veces es esa sensación que llegan los jóvenes ya con una idea de que en el Ecuador nada funciona. De que, bueno, sigo derecho, pero sabemos bien que hay corrupción, que la justicia demora, que no hay una respuesta apropiada en todos los casos. Entonces ese es un tremendo desafío. Volver a inyectar de esperanza y compromiso a la gente para que primero honre su profesión, la respete. Segundo, sepa que hay que estudiar. Claro que hay que estudiar. No es cuestión de sacar un título y luego no sepas nada y te lances al mundo, vaya a saber Dios a quién perjudicas, porque eso es un grave problema. Gente que no tiene conocimientos sólidos y oferta sus servicios termina desgraciando la vida de muchas personas que luego genera esos abogados son el colmo, los abogados son unos mentirosos y se sigue esa fama mala de que el abogado no hace mucho y que no hace nada y cobra mucho. Entonces es ese desafío de hacerles amar, respetar lo que hacen y hacerles tener esperanza en su país y que ellos vean que quien sabe derecho penal lo ha estudiado, créame, es muy difícil que se corrompa, porque sabe la gravedad de un ejercicio abusivo del poder de sanción. Por eso desde las aulas es eso, te motivo, te doy todas las herramientas y no perder la esperanza, ¿no? Siempre he tenido suerte, pero uno no asegura luego la praxis ética de nadie. Uno les da las herramientas teóricas, trata con el ejemplo de formarles, pero y no solo a nivel de aulas, todas las personas igual que nos están escuchando. Esa pérdida de esperanza, ese bajar las manos, el decir todo está mal, la corrupción, nada va a cambiar, eso nos derrota. Yo creo que cada día es un desafío. Y desde el ámbito en el que estemos, un granito de arena, una buena actitud de cada uno de nosotros ayuda a construir un país mejor. ¿Cuál es el legado que usted pretende darles a sus alumnos? Usted ya que acabo de dar un semestre, ¿cuál es el legado que usted espera ver en sus alumnos? Puntualidad, primero. Okay. Porque yo arranco las clases a las 7 de la mañana y saben que yo a las 6:40 ya estoy conectada. Y lo mismo pasaba en las presenciales, me veían, yo llegaba a 6:35, parqueaba tranquila mi carro, me veían esperar. Luego, amor y pasión por lo que uno hace. Que ellos vean que uno es bueno en algo que a uno le gusta. Que vean que el derecho penal tiene que ser estudiado, que no es broma, que mandar a la cárcel inocentes es quizás de los crímenes más atroces. ¿Y eso qué requiere? Saber el derecho. Y que cuando mi legado sea que cuando me recuerden, escuchen mi nombre, sonríen. Haberles generado alegría más en estas épocas que me permitieron entrar a sus casas, que sepan que mientras estuvieron a mi cargo, no perdieron el tiempo, que hubo atrás una persona que no solo estuvo en 1 o 2 horas frente a ellos en clase, sino que ha estado 10, 20 o 30 actualizándose, preparando, aprendiendo esto de la sala en espera, el aula, el examen virtual, y uno lo ha hecho
con todo el amor del mundo. Si sonríen y honran la profesión acordándose de mí, ese será mi mejor legado. Gracias, doctora. Nos lleva a la última pregunta que viene directamente desde el comité, que es, ¿qué les recomienda a las nuevas generaciones de abogadas que aspiran a publicar, a generar obras, a la docencia o en el ejercicio de la profesión ante los nuevos retos de un mundo volcado a lo digital a causa de la pandemia? Le recomiendo alzar la voz, y la voz se alza por todos los mecanismos posibles. Un uso prolijo, lógico y justo de redes sociales es muy bueno, porque las redes sociales, bien usadas, permiten amplificar luchas, permiten sacar a la luz voces silenciadas. A las futuras abogadas que no dejen de soñar en un país mejor. ¿Y eso qué requiere? Estudio, mucho. Actualización permanente. Y ante todo, respeto y honrar a la profesión. Si yo tengo esa trilogía, créanme que usted va a estar ante personas formadas, con vocación de servicio, tanto en lo público y en lo privado, para coadyuvar a la justicia y de una manera correcta, sin dañar a otro, ni tampoco corrompiendo un sistema, sino dando un grano de arena por la rectitud, por la excelencia y la humanidad. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido ya casi una hora de entrevista. Gracias por compartir todo esto con usted. Voy tan solo una hora y yo ya siento que me ha transmitido muchísimo. Ya se va a ser penalista y me va a ser la mujer más feliz del mundo. Me gusta el derecho penal, sobre todo los delitos de cuello blanco, es lindo, etcétera. El penal económico es muy interesante. Sí, es bastante interesante, es nuevo y me gusta a mí todo lo novedoso. Entonces, le agradezco muchísimo, doctora, de verdad. Yo en algún momento recuerdo haber estado en un seminario de Derecho Penal Económico impartido justamente por usted, desde antes de ser abogada. Entonces, me sentí muy identificada, más aún con la conversación que acabamos de tener. Siento que muchas de nuestras seguidoras también se sienten muy identificadas. Tenemos muchas seguidoras en el ámbito de derecho penal y por eso es que nos complace muchísimo haberla tenido usted. Sin duda, todo lo que nos acaba de compartir son herramientas, son insumos para muchas abogadas, para muchas juristas, que tal vez y no se sientan suficientes, no se sientan capaces, se sientan un poco ahogadas en medio de todos estos prejuicios que una tal vez las escucha desde familia, inclusive en muchos casos. Le agradecemos muchísimo su participación. No sé si quiera dar un mensaje final para inclusive culminar la grabación. La verdad es que le agradezco tanto por este espacio. Y ustedes están haciendo historia y están generando un presente muy motivante y un futuro aún mejor. Estos espacios de conversación, de ayuda, de dar herramientas, de motivarnos como colegas abogadas, es realmente fenomenal. De verdad, los sueños se alcanzan, y si es que se ve en el derecho y en el derecho penal una manera de trascender y ayudar a la justicia, créanme que las mujeres estamos ahí para dejar huella. Dejamos abierto el camino y que el camino se siga ampliando y cada vez se sumen más y más. Que el derecho penal en el Ecuador se vea desde una forma ética, humana, respetuosa. Y yo bien sé que sumado todo eso a la intuición, a esa pasión, a esa responsabilidad que nos jala a nosotras, puede hacer del Ecuador un país mejor. Así es, que se vayan sumando aún más colegas abogadas. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a todas las personas que también comparten este espacio con nosotras. Nosotros somos Sano Juicio, Pensamiento Jurídico. Gracias por compartir este momento. Un lindo día. Un abrazo a todas y todos.